Una Esta cuestión de conferencia comenzará a grabarse. ¿Hola? Sí, Sí. yo creo... Bueno, perdón. No, quería decir que yo estoy de acuerdo con Chiqui. Yo creo que realmente no es un SOS. Yo creo que se da un contexto muy favorable para reivindicar un componente esencial de la innovación, que parece ser lo que nuestros clientes nos están pidiendo permanentemente, que innovemos, que abordemos con ellos este momento tan complejo, tan disruptivo, y la creatividad. Creo que a veces las agencias que tenemos ese core creativo debemos de recordar que es un componente esencial de la innovación. O sea, al final, sin una buena idea no hay innovación en sí misma, ¿no? Entonces, a veces ese mantra, y nos pasará a todos, sobre todo pues aquellas agencias a lo mejor que también tenemos áreas que dan esa respuesta más digital y tecnológica, parece que eso es lo único que te piden los clientes, ¿no? Hablar con ellos del final del funnel, cuando a veces ese contacto con las marcas empieza precisamente en una buena idea que se puede transmitir incluso con pocos recursos, como decía Chiqui. Yo creo que este contexto pues es favorable para recordar eso, y también porque, bueno, luego hablabais antes de los retro, a veces las agencias también tenemos que volver al back to basic, es decir, qué es lo que nos reúne y que probablemente nos hace estar todos detrás de esta pantalla, pues que amamos lo que hacemos, y lo que hacemos es crear ideas, a veces malas ideas o regulares ideas, y a veces extraordinarias ideas que cambian marcas. Y eso yo creo que es un poco lo que hacemos, pero no veo un SOS, o al final es un momento como otro cualquiera. No sé, al final a mí me parece que vivimos en una crisis permanente las agencias. Dentro de 2 años nos habláis, no habrá pandemia, estaremos hablando de otra crisis. No sé cuál será, pero en cierto modo es la sensación que tengo en esta profesión. Pero bueno, no puedo estar equivocado, ¿eh? Yo creo, yo tengo 2 puntos de vista. Yo creo que las cosas están evolucionando muy rápido y hay un factor que es el factor de medición, que los anunciantes y las marcas nos están exigiendo cada vez más resultados, ¿no? Por lo que decía Chico de dar altas. Y entonces, para dar resultados es importantísimo la creatividad, la notoriedad. Es decir, al final es muy difícil construir marcas y generar altas sin aportar por insight potentes y creatividad. Entonces, las agencias lo que estamos diciendo es fenomenal. Tú me estás exigiendo KPIs, me estás exigiendo ventas. Nosotros te tenemos que obligar a que nos admitas creatividad. Y eso es lo que estamos haciendo un poco las agencias. Oye, no me puedes meter una trampa de yo quiero vender, pero quiero vender haciendo información, no publicidad, ¿no? Y por otro lado, yo creo que ha cambiado mucho el consumo de los medios. Es decir, antiguamente, efectivamente decía Chiqui, tú haces un campaña de televisión y todo el mundo llegaba a oír la campaña o no. Ahora es mucho más difícil. Es decir, el consumo ha cambiado en la gente joven, etcétera, etcétera. Y ahora mismo la notoriedad en los medios es más importante. Una idea muy impactante pueden hacer en redes sociales y puede ir creciendo en los diferentes medios, ¿no? Pero ya el medio de televisión no es un altavoz donde te ayudaba a que las ideas, bueno, pues se dieran a conocer, ¿no? Y yo creo que esos son los 2 factores, es decir, la diferencia de las marcas con la métrica y luego el cambio de consumo de los medios. Y una pregunta. ¿Queréis alguno decir algo más sobre este punto? Yo creo, compañeros, que creo que nuestro propio discurso nos está arrinconando. ¿Creatividad dónde? Creatividad en los mensajes, creatividad en dar soluciones creativas a las empresas para crecer, ¿no? Creo que este término de agencia de publicidad y el posicionamiento que tiene entre los clientes al final no es el de un partner estratégico real, ¿no? Y creo que la competencia en estos momentos muchas veces ya no somos nosotros mismos, sino otro tipo de empresas como consultorías, como empresas de tecnología, etcétera. Y ahí es donde pues, tendríamos que hacer un poco una reflexión, ¿no? Está claro que la creatividad en el mensaje es un poco nuestro fuerte, pero al final el camino hacia una creatividad integrada y pensar de otra manera es muy importante, y creo que este año es donde nosotros como líderes y gestores hemos tenido que ser las personas más creativas de nuestra propia agencia, ¿no? Entonces, estoy un poco ahí siempre, pues por eso digo, cuando llegan los discursos, cuando hablamos de creatividad, ¿dónde está la creatividad? ¿De qué creatividad hablamos, no? Porque esto ha cambiado muchísimo. Sí, vinculando con esto que decía Luis, a nuestro enfoque de creatividad estamos dando respuesta a problemas que nuestros clientes no sabían que tenían. Sabían que algo iba mal, que les está faltando conectar, y no solo con el cliente, con el consumidor, sino con el cliente interno, con sus empleados. Ese año raro que estamos teletrabajando parcialmente,
hablamos con un cliente de esa cercanía, ¿no? De ese valor de que estamos muy cerca y a veces somos una persona más de su equipo, somos parte del equipo, aunque somos una empresa externa, y de resolverlos y crear soluciones, inventarnos productos nuevos. Nosotros este año hemos inventado campus para los hijos de los trabajadores que pueden estar en casa, los niños cocinando, haciendo tecnología, mientras los padres y las madres pueden trabajar. Hemos creado bares virtuales o máquinas del café virtual para crear encuentros. Estamos generando ese tipo de contenidos, digo, para inventar cosas que el cliente te plantea un problema muy poco concreto, nosotros lo hemos concretado y buscamos solución, ¿no? Y la capacidad de aportar valor es ofrecer, en nuestro caso, ese tipo de solución. Pero un Sí, poco, yo también estoy totalmente de acuerdo. Parece que solo también estemos satisfechos, si me incluyo, cuando creatividad solo es al final esa pieza que sale y se ve, ¿no? Y es, ostras, no lo he conseguido. Y esto, bueno, a mí personalmente me está costando y nos cuesta muchísimo. Pero oye, igual también nos tenemos que relajar, ¿no? Es que parece que solo sea creatividad cuando tengo que firmar una pieza, ¿sabes? Por también el background y mi experiencia, ¿no? Pues oye, resulta que no. Resulta que también la creatividad está pues en esa estrategia, en ese approach, en ese proceso, ¿no? Es que al final, si no también te da como bajón, ¿no? Es que no, es que oye, presento esto y es que no sale. Bueno, es que igual no solo esto, ¿sabes? No solo está en firmar esas piezas creativas, ¿no? Ibai quería decir algo y luego tú, Carmen, ¿vale? Para mí se ha provocado un suceso un tanto curioso, ¿no? Y es que normalmente nosotros ofrecemos la creatividad al cliente como el valor diferencial, digamos, ¿no? Para destacar su producto, su marca o lo que nos pidan. Pero se ha producido un caso curioso en el que hemos tenido que aplicarnos la creatividad a nosotros mismos, a nuestro negocio, porque de repente nos hemos visto que nos han puesto una pandemia, teníamos un problema que no podíamos estar cerca del cliente y lo que hemos tenido que hacer es vendernos a nosotros mismos, o sea, un poco el back to basics, pero es volver al origen, ¿no? Es cómo nosotros, lo que normalmente vendemos a los clientes, cómo nos lo vendemos a nosotros mismos para a su vez acercarnos a los clientes, ¿no? O sea, casi que nos hemos convertido en nuestros propios clientes para acercarnos otra vez, para poder ofrecer un poco lo que decía Luis, ¿no? Otros formatos, la búsqueda de acercarnos de otra manera al cliente para que él a su vez pueda acercarse a sus clientes. Entonces, se ha producido un caso curioso, ¿no? En este sentido. Con lo cual, que para mí el resumen viene a decir que la creatividad, ¿cómo no va a ser importante, ¿no? O sea, al final es el medio que tenemos nosotros, el arma que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. Al final estoy totalmente de acuerdo. Hay que impulsar el valor de la creatividad como sea, porque está claro que todo el mundo valora las ideas, pero hoy en día, desgraciadamente, es que nadie quiere pagarlas. Entonces, tenemos, o sea, en la parte de SOS, de cómo tenemos nosotros que cambiar el chip, yo creo que la clave también está en el conocimiento de la tecnología, las herramientas, de cómo se pone pues, una campaña en medios digitales y a quién impactas, ¿no? Tenemos muchísima información súper útil sobre las audiencias, sobre quién va a recibir el mensaje, y entonces tenemos que luchar un poco contra toda esta automatización que nos está comiendo el terreno, ¿no? Porque al final todo el mundo quiere resultados y optimizar, y está claro que la automatización en creatividad es muy difícil, ¿no? Pero tenemos como que aprender a automatizar lo máximo posible en cuanto a procesos, quizás, pero luchar también contra, o sea, poner en valor la creatividad y las ideas, porque no todo, o sea, ni todo es creatividad, ni todo es la máquina. O sea, tenemos que encontrar un poco el equilibrio, yo creo. Yo quiero hacer una pregunta, Ana, porque siempre hablamos de creatividad, pero creo que no se habla de publicidad. O sea, creo que creatividad es un vocablo que está, por supuesto, súper revalorizado, pero publicidad es algo que está muy devaluado. Entonces, en ese sentido, todos tuvimos ya... De eso vamos a hablar luego, sí. Yo quería, al hilo de lo que contaba Ibai ahora, de que bueno, que las agencias se han convertido casi en sus propios clientes, es efectivamente en un escenario en el que cae la inversión, salen talentos de las agencias. A mí me gustaría incidir con vosotros, que contarais un poco vuestra experiencia. ¿Cómo habéis conseguido o cómo estáis consiguiendo mantener ese pulso creativo interno en la empresa?
sin veniros un poco abajo, ¿no? Y si los anunciantes son conscientes y os están también ayudando en este proceso. No sé, yo creo que, bueno, no sé, en nuestro caso particular, a ver, no hemos perdido talento, hemos incorporado incluso en este año tan difícil hemos crecido, porque al final la pérdida o ganancia viene dada por el pulso de negocio que tengas. Al final, si cuentas con la confianza de tus clientes no es que sigan invirtiendo lo mismo, porque evidentemente yo creo que todos nos hemos enfrentado a una pérdida de recursos y esa escasez nos ha abocado a ser más innovadores, más creativos, a, como decía Antonio, trabajar mucho y más cerca del KPI, del resultado, de tener que reinventarnos. Yo creo que, bueno, pues en nuestro caso al menos no se ha producido esa pérdida de talento, también porque tenemos un modelo de agencia pues en el que buscamos mucho estructuras muy horizontales, buscábamos una creatividad o un nacimiento de las ideas mucho más líquido en la organización. Nosotros no nos importa que la idea nazca de nuestro equipo de guión en producción audiovisual o de un social media manager que sobre la data que le da el equipo de analítica digital se le ocurre un insight. Entonces, al final ahí ha sido bastante estimulante este periodo. No hemos sentido esa pérdida, pero puede ser circunstancial, vuelvo a insistir, también porque el mercado pues ha hecho que todos los profesionales tengamos miedo a tomar decisiones de futuro que también hay que medir, ¿no? Pues no era como esos años donde salgo, incluso estoy 2 meses reseteándome y tengo una oferta al día siguiente de esos 2 meses. Y luego el compromiso de los clientes, es que al final, si queremos ser ese partner estratégico, tenemos que sentir ese compromiso de los clientes y nosotros devolverles esa confianza. Entonces, yo creo que no es imposible hacer nuestro trabajo sin una relación honesta y muy implicada. Entonces, yo creo que es algo natural y creo que precisamente lo que podrá funcionar, al menos en nuestro caso, son esos clientes que te ven como un proveedor y no te ven como un partner, con los que hemos tenido esa relación de partners que incluso siempre son los que tienen más longitud de relación con la agencia, ha sido con los que mejor ha funcionado todo. Los que era un encuentro siempre más basado en te pido, te doy, cuesta engranarlo. Entonces ahí nosotros sí que al menos esa es la experiencia que hemos vivido. ¿Alguien más? Mira, no, sí, Hola. Pablo. He recuperado la cámara, tenía ahí un problema. Eso pasa por saltar de Teams a otras plataformas o Zooms y demás. Yo por aportar, simplemente cojo el hilo de la pregunta anterior, un poco porque en nuestro caso, digamos, es verdad que alguien decía qué tipo de creatividad estamos planteando. Y es verdad que en los últimos años, lo hemos visto todos, estamos trabajando con marcas y con empresas que se están transformando y evidentemente en este último año se han transformado de manera muy acelerada, casi por urgencia, ¿no? Digamos, han empezado a mirar incluso su página web para ver qué hacían con ella, ¿no? De repente tenían que empezar a vender, ¿no? En muchos casos, ¿no? Digamos, en ese sentido. Con lo cual, al abrir la división de marketing digital hace 4 años en el grupo, nos hemos empezado a encontrar peticiones que iban mucho más allá de resolver temas de generación de leads, visitas, o nos hemos encontrado realmente con consultoría, con proyectos de consultoría de marca. Es decir, no tienes la marca ni tan siquiera preparada para tu mercado offline como la tenías, no la tenías bien revisada y ahora estás planteándote cómo la construyo para mi espacio digital, ¿no? Entonces, había proyectos donde tienes que trabajar realmente la identidad, actualizarla, reposicionarla y eso conlleva, evidentemente, pues tener esa unidad estratégica operativa en el core de la compañía. En nuestro modelo es verdad que tenemos una unidad, digamos, propia desde el punto de vista creativo, pero prosiguiendo con el hilo, ya contestando la segunda pregunta en cuanto a qué ha pasado con la situación actual, qué ha pasado con los recursos, nosotros también es verdad que, tal y como están cambiando los clientes y las peticiones que nos hacen, nosotros trabajamos muy mucho el nuevo modelo por proyecto y
Y aquí alguno lo sabe y trabajamos proyectos muy claros con partners creativos y nos vamos conjuntamente con ellos a esos proyectos, porque como bien sabemos, dependiendo del cliente, de la problemática que tiene y de las exigencias que tiene, pues puedes ir a ese viaje con un partner creativo, en este caso, que te acompañe, ¿no? Lo digo más que nada por equilibrar un poco la pregunta, de decir, oye, internamente vuestros recursos, ¿cómo los tenéis? ¿Habéis perdido recursos? ¿Habéis incrementado? ¿Habéis fichado? Yo creo que ya no es un tema de eso, es un tema de tener la dimensión y el core básico interno y luego trabajar la creatividad en función de los proyectos que te exige un cliente. Yo creo que hay una nueva forma también de afrontar los proyectos y más en los tiempos en los que estamos, ¿no? Donde tienes que tener un core muy flexible, muy potente y luego ir creciendo en función de la demanda de proyectos que tú tienes, ¿no? No sé si es por aportar un foco adicional, ¿no? Sí. Bueno, pues a mí me gustaría hacer un comentario en nuestra experiencia con la creatividad en el 2020. Ha sido muy positiva. Es decir, igual que la cifra de negocio no ha sido tanto porque nos han penalizado, hemos visto clientes muy asustados porque eran clientes de retail o clientes de turismo que no sabían qué hacer. Por supuesto, ha aflorado toda la parte de consultoría y de estrategia. Pero yo lo que he visto en mi equipo ha sido un equipo creativo más ilusionado que nunca, haciendo propuestas proactivas y mucho más interesantes que cuando tienes un briefing cerrado. Y la verdad es que yo dentro de esta pandemia, que está siendo un drama a nivel económico y a nivel social, etcétera, yo estoy aprendiendo muchísimo y lo que estoy es muy orgulloso de mi equipo creativo. Porque en vez de coger y retraerse, lo que han dicho es vamos a generar proactividad, vamos a acercarnos al cliente que nos necesita más que nunca y han aportado ideas que seguramente en un briefing cerrado o en un momento normal o convencional no hubieran surgido. Por lo que yo creo que también estos momentos críticos es un momento también para que la creatividad resurja con más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia de mi querido Watson. Y un poco, a nosotros nos ha pasado un poco parecido a lo que está comentando Antonio y un poco por complementar lo que estaba diciendo Pablo, meter el factor humano, ¿no? Más allá del negocio, el factor humano, yo creo que la gente ha sido muy generosa porque estando en una situación tan crítica donde ha habido ERTES, donde ha habido gente que se ha quedado en casa, situaciones personales. Yo, por ejemplo, estuve 3 meses metido con un niño de 4 y uno de 2, con lo cual era locura máxima, ¿no? Y encima estar trabajando en esas circunstancias, yo creo que todos hemos sido muy generosos y creo que entre todos tenemos que estar orgullosos de nuestros compañeros porque cada uno con sus circunstancias, con su momento, pues hemos arrimado el hombro y estamos aquí, ¿no? Es verdad que ha habido mucha gente que todavía sigue metida en ERTES y cosas de estas, pero yo destacaría un poco la generosidad en general de la gente, ¿no? Se ha portado muy bien, la gente se ha portado, el factor humano ha sido muy importante. ¿Creéis que en las agencias independientes este factor humano o su flexibilidad, su agilidad, les está permitiendo defender mejor su producto creativo frente a las grandes multinacionales? No, completamente. Si no somos rápidos, podemos ser más resolutivos, podemos ser más empáticos, podemos saltarnos procesos y eso. No sé qué compañero decía lo de las estructuras más horizontales. Te permite esa mayor proximidad y ser parte de ellos, no como una empresa grande que hay contratos más estrictos y las horas y el no sé qué. Nosotros que podemos jugar con otro tipo de conceptos nos permiten eso, estar mucho más cerca y ser mucho más rápidos. Pero no solo defender el producto creativo, si al final es la relación con el cliente, ¿no? Este punto de acompañar, ¿no? Pero no solo el producto creativo. Sí, lo que pasa, yo voy a poner aquí un matiz, estoy totalmente de acuerdo que la cercanía nos ha ayudado a capear mejor el 2020, pero se han creado conductas que nosotros las agencias, por lo menos en mi querido Watson, hemos dicho, oye, vamos a arrimar el hombro, vamos a ir de la mano con la crisis, no voy a mirar la hora hombre, como comentaba Luis, pero claro, se acaba la crisis o está acabándose la crisis y se ha normalizado eso, ¿no? Es decir, ahora mismo el problema que nos estamos encontrando es que nosotros durante la pandemia o durante el 2020 teníamos los FUIs muy acotados ahora, hombre, y dejamos de tenerlos y dijimos, oye, lo que haga falta, y ahora seguimos con lo que haga falta.
Entonces, esto es una situación que tiene que ser temporal, tiene que tener un acotado, porque si no se puede convertir en un drama económico para una compañía, ¿no? Totalmente. Entonces, es que al final es esto, das la mano y te cogen el hombro, ¿sabes? Lo que me ha pasado es que el cliente, como agencia independiente, ha notado esa cercanía y ese arrimar el hombro que dice Ana, pero ahora no se acuerda que hay que volver a la situación anterior, que es a normalizar o por lo menos a dimensionar el fee como estaba estipulado. Cosa que es verdad que las multinacionales en eso han sido mucho más rígidos y de hecho los clientes han sentido mucho más apoyados. Entonces yo creo que ahora nos toca, y ya nos ha tocado por lo menos en nuestra agencia, hablar con varios clientes y decir, oye, llevamos 4 meses muy por encima, un 20% por encima de fee y dedicación, necesitamos volver o revisar el fee o volver a los estadios anteriores. Entonces yo creo que es un arma de doble fila. Hemos estado mucho más cercanos, nos hemos volcado mucho más y ahora nos encontramos con que el cliente se ha acostumbrado a una situación extraordinaria y no quiere volver a la normalidad. Es que yo creo que nos cuesta poner límites. Total. Nos cuesta poner límites. Siempre está el miedo. El miedo a, ¿y si lo perdemos? Es que, claro, estás ahí, entonces tú estás dando todo el equipo, sí, la cercanía, lo que quieras, para aquí, para allá, tal, pero claro, es que también tenemos que sobrevivir. Totalmente. Y siempre tenemos este acojone de decirle al cliente, oye, es que esto vale esto ya. Es que si no también, claro, los números ponemos toda nuestra parte, pero es que si no las cosas no salen, es que no salen los números. Sobre todo, el cliente tiene que entender que esto es como su negocio. Que muchas veces dice, oye, es que no estoy vendiendo en el punto de venta. Digo, ya, pero yo voy por encima de scope en un 30%. Que tenemos que encontrar la fórmula que todos estemos contentos. Claro. Pues sí, pero no parece que a veces... Uy, perdona. No, sí, discúlpate. Yo creo que hemos pasado una época de supervivencia en el que venimos de una parte donde estrategia era la palabra clave, donde éramos esclavos de los pre-test, de los post-test, de los focus group, y eso nos condicionó un poquito la forma de comunicar. Creo que la creatividad, como decíamos, y recuperando un poco lo que hemos hablado antes, es la forma de diferenciarnos, algo que es inherente a la propia agencia, y nos ha hecho reconducir nuestro modelo de negocio desde que la agencia de publicidad solo era la responsable de esa campaña de comunicación, a lo que habéis dicho varios de vosotros, convertirnos en partners. Pero claro, convertirnos en partners conlleva la consecuencia de trabajar por encima del coste hombre, persona, hora. O sea, ahora mismo somos... si somos parte del cliente, tenemos que apechugar, entre comillas, con ello. Y creo que va a ser difícil salirnos de esta exigencia que nos hemos autoimpuesto de una forma. Porque en el fondo nos encontramos más repensando su modelo de negocio o cómo reconducirlo, más que haciendo la propia campaña. La campaña es la parte final de lo que hace incluso un creativo. Un creativo se encuentra ya en la parte más estratégica, diciendo, oye, igual el ciclo de tu producto está muriendo, deberíamos reconducirlo. Y creo que esto también es lo que nos está haciendo trabajar más de lo normal, exigirnos más, porque también es nuestra forma de diferenciarnos dentro del resto de agencias que hay en el mercado. A tenor de lo que estáis diciendo, recuerdo que la Asociación de Agencias de España, en un encuentro que hubo antes de que nos encerraran a todos, dijo que uno de sus objetivos era la agencia sostenible. ¿Todo esto que está sucediendo os aleja cada vez más de ese objetivo de la agencia sostenible? ¿Qué es la agencia sostenible? No lo sé, era un término que utilizaban. Si quieres, ¿qué es la agencia sostenible? Pero me da que por lo que estáis contando no es el modelo hacia el que vais o en el que estáis. A ver, es que lo decía Antonio muy bien hace un momento, es que hemos estado en un momento ahí durísimo de supervivencia y de supervivencia no como agencia, sino diría que como sociedad y de salvar los muebles, por así decirlo, y de ayudar a los clientes en un momento que es muy complicado para los clientes. Nosotros, por ejemplo, llevamos Taco Bell, durante 3 meses estaban cerrados los Taco Bell y no hemos parado de comunicar en ese tiempo. Pero claro, para ellos el negocio era cero. Y eso, claro, se nota en las cuentas finales. Decía que una vez pasado este modelo de supervivencia, al final, no sé si... Yo creo que
me parece difícil volver a la situación anterior, porque es que la situación es completamente distinta en general. Sí, esto siempre pasa en todas las crisis. Lo que antes estaba establecido, pues ya no. Creo que las agencias seguirán siendo sostenibles y que habrá que marcar límites. Pues en manifiesto, la verdad es que dentro de que curramos con intensidad, intentamos también mantener vida, porque nos parece que es importante, no solo para el equipo, sino para el trabajo final. Y creo que mi sensación es que yo ya tengo unos cuantos años, es que en general las agencias tienden más, incluso en estos tiempos tan difíciles, a ese modelo que el anterior de cuando yo empezaba, que era estar todos los días hasta las 4 de la mañana. Eso, gracias a Dios, noto suspiros de alivio aquí entre la concurrencia de pasa o pasa muy excepcionalmente. ¿Nuestra vida es peor que hace un año? Pues sí, pero también para el cliente es que y será peor durante un tiempo. Luego, pues, poco a poco, pues iremos ajustándonos y haciéndonos eso, lo que llamamos la agencia sostenible, también por una cosa que me parece que es importante. Y es que lo que yo estaba dispuesto a hacer con 22 años, cuando entré en publicidad, voy a sonar muy abuelo cebolleta esto también, pero ya ni tengo las fuerzas para estar ahí hasta las 3 de la mañana todos los días, yo personalmente, ni la gente joven está dispuesta, porque a quedarse hasta las 3 de la mañana. Y hacen muy bien, además. ¿No? Hacen extremadamente bien. Porque es que los tiempos han cambiado. Ya no es una cuestión de dinero, sino de manera de afrontar la vida. Y volveremos a conseguir esa agencia sostenible seguro. Porque no, esos tiempos de los años 90, principios de los 90 y así, donde uno curraba fines de semana uno tras otro mando, eso no creo que vuelvan, la verdad. Si me vuelvan a mí. Sí. Y al hilo, al hilo de lo que dice Chiqui, yo creo que al final todo esto eso, primero hay que preguntarse qué es agencia sostenible, porque la misma pregunta podemos hacer a un medio de comunicación como vosotros de si no es una aspiración ser sostenible los medios de comunicación. Y si vamos a la mayoría de nuestros clientes es una aspiración. O sea, no sé exactamente si eso es realmente lo que debemos aspirar a ser. No sé, ahora mismo toca aspirar a sobrevivir y lo siguiente será ser sostenibles. Siguiente, para ser sostenibles hay que entender el cambio que viene, porque todo lo que estamos viviendo ahora va a producir un cambio y estas crisis tan profundas siempre lo han producido y creo que no vamos a ser ni el mismo modelo de negocio que éramos antes de la crisis y seguramente no podemos pretender serlo, además, porque no vamos a ser la misma sociedad ni no van a ser las mismas organizaciones para las que trabajamos. Y además, otro factor que creo que se ha dado y que hemos sentido mucho cuando nos han de repente agitado era que como nos hemos ido haciendo más líquidos en el cliente, es decir, donde las agencias que antes ocupábamos un determinado rol hemos ido creciendo hacia otros ámbitos que no eran normalmente ni siquiera nuestros interlocutores. Es decir, antes nosotros hablábamos normalmente con marketing, pero yo hace 12 años que ya hablo con innovación, con transformación digital, con comunicación y os pasará a vosotros, compañeros, porque al final te haces líquido. Claro, de repente reorientarte a una relación distinta, saber dónde el overservice ya pasa a ser una merma en tu cuenta de resultados que no puedes sostener o simplemente saber que tienes que aguantar un poco más para que tu cliente salga adelante es cada vez más complejo, porque antes era más o menos escalable. Ahora mismo es que estás tan metido, porque además tienes que meterte, por si no aparece una consultora de comunicación que antes solo era la agencia de PR y está haciendo ahora insight o branded content o social media o digital. La agencia digital que solo hacía construcción tecnológica, SEO, SEM o no sé qué, viene y le ha presentado una idea al cliente o un producto o un nuevo modelo de negocio. Y joder, tú estás ahí, entonces tienes que defender posiciones que son más globales, que son más estratégicas y al final es que, claro, nos topamos siempre con la frustración de que queremos ser partners estratégicos, pero luego cuando nos agitan queremos que nos preserven la posición sin que nos toque nada y es imposible. Hoy en día tenemos que jugar con esa realidad. Entonces, claro, es más difícil. De ahí que ser sostenible, joder, pues
yo creo que todos lo firmamos ahora. Si por sostenibilidad es que vamos a estar bien muchos años. O vamos a estar, claro, joder, si eso es sostenibilidad, perfecto. Pero no sé cómo se puede hacer, al menos ahora. Yo creo que hay que ver la realidad más a corto plazo, porque creo que nadie puede, al menos en nuestro sector, no sé. Y os leeré con intensidad, si algunos lo habéis descubierto, cómo hacerlo para los próximos 10 años, pero creo que es complicado, ¿vale? Sí, también es muy complicado ser sostenible teniendo en cuenta que se cumple un año desde que nos confinaron prácticamente y en este año hemos pasado de estar todos metidos en una agencia a teletrabajar, que no era exactamente teletrabajar, sino era trabajar desde casa, con lo que eso implica, distensión de horarios, desde que trabajas 10 horas a de repente te levantas, café, ordenador, te acuestas y todavía sigues con el ordenador. Ahora estamos volviendo algunos a las agencias en modelo híbrido, unos días teletrabajando, otros no. Yo creo que si cada año lo que vemos, las facultades que más se requieren en todas las empresas son la inteligencia y la creatividad, las agencias precisamente es donde tenemos estos recursos, lo que nos permite adaptarnos. No podemos generar modelos a largo plazo, lo nuestro es adaptarnos día a día, ver cómo podemos sobrevivir, que es una palabra que decía David, y si esto requiere que hacernos más líquidos, es lo que nos permitirá seguir aguantando como agencias. Si antes llegábamos a un modelo donde se aglomeraban todos los servicios en la propia agencia, luego hemos vivido esa disgregación otra vez y ahora parece que volvemos a integración donde las agencias digitales hacen consultoría o las creativas hacemos modelo de negocio, es parte de la adaptación y seguramente el ciclo se repetirá una y otra vez. Yo me gustaría, un poco al hilo de lo que decía Chiqui, yo creo que el modelo de agencia no ha cambiado con la pandemia, ha cambiado hace ya años. Es decir, yo creo que estamos aquí hablando de sostenibilidad por la pandemia y realmente, por lo menos en Micro Watson, la filosofía de conciliación, la filosofía de que la gente a las 6:30, 7 se esté yendo a su casa, tenga un equilibrio personal profesional que penaliza la rentabilidad, porque efectivamente si todo el mundo trabaja hasta las 4 de la mañana y dobla turno, seguramente conseguirás un EBITDA muchísimo más alto, ¿vale? Pero lo que nuestra experiencia de Micro Watson, ya llevamos muchos años en el que el modelo ha cambiado y el modelo que comentaba Chiqui de los 90, que hemos vivido todos, eso ha muerto hace mucho. Entonces ahora tenemos que intentar que una agencia sea sostenible, con la gente contenta, con la gente yéndose, con una implicación de la gente joven mucho menor que la que teníamos nosotros. Y ha cambiado el modelo de negocio, pero no la pandemia lo ha cambiado. La pandemia puede cambiar cómo se consumen los medios, cómo tenemos relación con los clientes, qué está pasando con los fees. Pero vamos, esto viene ya, lo de la sostenibilidad de las agencias, de hace 5 y 6 años. Es decir, que no las mesas de compra que han apretado, sino que el propio equipo trabaja de otra manera y busca otra cosa en su vida personal y profesional, ¿no? Sí. También, pero no solo, yo creo que ha sido un cambio global de prioridades, pones prioridades a otras cosas y no solo aquí. Mira, a mí el otro día me pasó, tuve una urgencia a las 8, que y llamé a mi director de arte junior. No le hizo mucha gracia y pensé, ole, no le hizo mucha gracia, me lo hizo el cambio, digo, tía, es que lo tenemos que hacer porque, ¿sabes? Y pensé, bueno, es que está en su derecho, es que igual se iba a yoga o no sé dónde, ¿sabes? Esta chica. Y, ¿sabes? Y los chavales ahora, la gente joven, lo tiene muy claro. Y cuando estoy haciendo estos también estamos incorporando a gente, oye, ¿qué horario hacéis? Oye, ¿qué me han dicho tal? No sé qué. O sea, lo tienen muy claro. Obviamente siempre les digo, oye, responsabilidades, sin duda. Si hay que quedarse un día, pues o se tiene que entregar un trabajo, pues oye, no se acaba el mundo, se acaba, pero por norma es así. Y es lo que me están preguntando muchos cuando... Pero es que ha habido un cambio generacional muy importante y de cultura, porque todos hemos estado en agencias en el que arrancábamos a partir de las 12 aproximadamente. Sí. Más o menos, o 12, una. No sé qué. Ahí empezaba. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, nos pasa en Popim, a las 9 en punto, todo el mundo está funcionando, pero todo el mundo está funcionando a un ritmo muy bestia. Y entonces eso es lo que nos ha permitido y nos permite, un poco como decía Antonio, ganar esa vida personal, que la gente más o menos sobre las 6, 7 se vaya,
pero que, como decía Chiqui, aquella época arrancábamos a la 1 de la tarde aproximadamente, que era cuando terminábamos el primer café. Entonces, claro, Hombre, Perdona, hay un factor importante, que es el legal, ¿eh? Es decir, hay un factor importante y es que la gente ficha. Y la gente ficha y cumple 8 horas. Es decir, que ya eso de las 4 de la mañana, ahora mismo, independientemente de que imaginaros que todo el mundo quisiera hacerlo, no sería viable. Entonces, la sostenibilidad de las compañías también están reguladas de otra manera. Es decir, que hay condicionantes externos que te hacen inventar de otra manera el modelo. Pero sobre todo es lo del cambio generacional, ¿eh? Porque a mí me sorprende mucho la gente joven que acaba de salir, que yo me moría de ganas porque me dieran una oportunidad y por hacer las cosas gratis. Y no es que yo quiera tener a esclavos y gente que esté currando, doblando horarios y tal, pero que es verdad que ha habido un cambio generacional que a mí personalmente me ha costado mucho comprender. Y yo creo que también todo este cambio, un poco por lo que decía Chiqui, creo que también viene por nosotros, ¿no? Porque nosotros también hemos crecido y ya no queremos eso. Entonces, como que hemos predicado con el ejemplo y la gente, yo por ejemplo, llevo a mis hijos al colegio, llego a las 9, 9 y cuarto a la oficina y ya hay 7 personas sentadas. O sea, que están ahí todos puntuales y yo creo que también es parte del proceso, ¿no? Que la gente está, oye, quiere salir a su hora, pues vamos a ser más productivos y hay menos mamoneo, por así decirlo, ¿no? Perdón, pero es que había mucho mamoneo en las agencias. Es que los modelos creo que los implementan perdona Luis, adelante. Yo creo que la palabra clave, en nuestro caso, es productividad. Creo que España no tiene la productividad que hay en otros países, ¿no? Yo lo comparo con las otras agencias de nuestro grupo. Nuestro grupo es alemán, mide absolutamente todos los parámetros. Sí que hablamos de sostenibilidad de agencias, se hablan de agencias que respiran, se habla de la cuota de personal respecto a los ingresos brutos que tienes y evidentemente pues hay una disonancia muy grande entre unos países y otros, ¿no? O sea, lo que se paga aquí en un trabajo respecto a lo que se paga en Alemania o en otros países pues hace que la sostenibilidad en España sea mucho más difícil y eso implica pues unas estructuras más líquidas, como se está hablando, unos liderazgos muy potentes, o sea, tienes que estar absolutamente encauzado no simplemente a ser un profesional de la comunicación, sino también un empresario, y eso es un poco lo que nos demanda en nuestro caso Alemania, ¿no? Y viene dado pues, por esas diferencias. Nosotros lo vemos porque no es que se trabaje más o menos, es que se trabaja de una forma menos productiva y creo que es una cosa que tenemos que trabajar porque viene un poco de lejos, de menos innovación, de menos uso de tecnología, de menos valoración de nuestro trabajo. Y bueno, pues sí que creo que existe ese modelo de agencia sostenible y yo lo entiendo porque a nosotros nos hacen ir hacia él. Luis, creo que querías decir algo, ¿no? Y para la sostenibilidad, para mí, a 10 años, lo que tenemos que hacer es cuidar al equipo y cuidar el talento, porque viendo la pirámide de población cada vez va a ser más difícil captar a nuevos trabajadores, va a costar muchísimo, lo están viendo, muchísimos sectores ya viven esa realidad, el resto lo estamos viviendo ya. Y si no estamos cuidando al equipo que tenemos ahora y su talento y que estén bien y les damos espacio de crecimiento y de poder hacer el yoga lo que les dé la gana, los vamos a perder y en 5 años vamos a tener muchísimos problemas para fichar gente y en 10 ni nos imaginamos. Así que si no cuidamos lo que tenemos, el problema, la sostenibilidad es que no habrá quien quiera trabajar con nosotros. Muy bien. Muy interesante. Vamos a pasar de este tema, si os parece, a otro que tenía yo aquí apuntado, que es un poco sobre las narrativas publicitarias. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Creéis que las marcas están siendo valientes a la hora de mostrar la incertidumbre que nos toca vivir? ¿O en general hay un tono que tiende al paternalismo, a la evasión? ¿Cómo estáis viendo la conversación entre la marca y el consumidor en estos meses? Hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que los que mejor lo han hecho son los que han sido muy claros y que no han huido de un mensaje más realista, como pues todas las marcas de alcohol, cerveza, todas las campañas de los bares de estaremos esperando para cuando os dejen venir. Yo creo que ellos, hay un poco de todo, ¿no? Hay mucho paternalista, hay mucho mensaje así de motivacional que no llega a ninguna parte y que la gente está como muy cansada ya, pero bajo mi punto de vista, pues eso, yo creo que este sector del alcohol, la cerveza, tal, son los que mejor lo están haciendo. Yo no he empatizado nada con las marcas este año y con su comunicación, no sé por qué, porque
creo que la comunicación... Que no has empatizado. No he empatizado nada. Creo que la comunicación iba por un lado y nuestros problemas iban por otros. No sé cómo lo sentiría la gente, ¿no? Pero bueno, no creo que sea un problema también de las propias marcas. Creo que es un problema de la coyuntura. Ya han tenido bastante las empresas como para salvar salvar la ropa, ¿no? Y creo que, bueno, ha sido todo tan imprevisible que a veces tampoco hemos acertado, ¿no? Y si hay muchas marcas que están hablando del story doing, sí, vamos a apoyar a los bares, vamos a apoyar a la gente, pero eso se tiene que convertir en una realidad. A lo mejor no hay que gastarse tanto dinero en comunicarlo y realmente pues hacerlo, ¿no? Y es una de las cosas que a veces parece un fraude, ¿no? Sí, un poco sí. Yo creo que había una situación que propiciaba subirse a de pronto poder hacer pelis y hacer cosas nuevas e interesantes, ¿vale? Y diferente, y todos querían, pues claro, es muy bonito para un bar, oye, que no le quito mérito, oye, te estamos esperando, tal, pero como dice Luis, ¿sabes? Yo creo que también falta un poco las bajadas a la realidad, ¿no? Esa parte más de que sea real, de que sea honesta el tema, porque si no te quedas en una peli pues muy bonita, ¿sabes? Y que he aprovechado mucho ese momento para, ostras, qué chulo poder decir este mensaje. Es que es un poco tricky. Yo creo que ha habido, para mi opinión, el 2020 ha sido un drama a nivel creativo. Quiero decir, no teníamos posibilidad de rodar, no teníamos posibilidad de vernos, ha habido un montón de ideas que han salido de Banco Imagen y todo daba igual la marca que pusieras, que todos decíamos lo mismo. Y ahora empiezo a escuchar a anunciantes decir, quiero hacer creatividad notoria, quiero hacer un Lola de Cruzcampo, quiero hacer un Bankinter, que empiezan a hacer esos pedidos, por lo que yo estoy muy ilusionado, pero si analizas el 2020, o bien porque no se podía rodar, estamos en nuestras casas, estamos confinados, había miedo de negocio, etcétera, las ideas han sido flojísimas y el nivel creativo ha sido muy pobre, pero no porque no hubiese talento, que hay un talento bárbaro en España, sino porque al final tenías que hacerte una campaña sin recursos, con banco de imagen, y el mensaje era, juntos podemos salir de esto. Y daba igual que marcas quieras. Entonces, al final, la verdad es que decías, oye, veías un Bankinter y decías, joder, qué maravilla, un Bankinter. O veías de repente, empezamos el año con la campaña Cruzcampo de Lola y dices, oye, yo quiero un Lola, ¿no? Entonces, yo creo que el 21 pinta que vamos a empezar otra vez a poder hacer otras cosas, pero el 2020 ha sido supervivencia pura y dura creativa, vamos. Fíjate que los dos ejemplos que ha puesto Antonio, que además, pues sí, seguramente son los dos más claros del 2020 y del 2021, los más notorios y los que más nos han llegado, son muy ideológicos los dos, muy de sentimientos, de aspiraciones, de ilusión, de conseguir cosas que no son puramente de producto, sino de propósito de marca o de dónde estamos tendiendo. O sea, no está tan lejano de lo que decía antes Carmen, de las marcas de cerveza durante la pandemia, de te estamos esperando. Los que están muy bien, claro. Al final, la Kinder es una pieza increíble y la de Lola es una pieza también increíble. Pero al final, volvemos... Sí, ay, perdona, chico. No, dale. Iba a repetirme, o sea que... que digo que volvemos al problema que hemos dicho antes, que ahora la gente quiere un Lola, pero tiran de la generosidad, están estirando el chicle y quieren ideas, pero no quieren pagarlas. Yo creo que la gente quiere un fuerza bar, ¿no? O sea, es decir, vamos a ayudar con ayudas directas a tus camareros, vamos a ayudarte con ayudas directas a atraer al público, vamos a pintarte las persianas de los bares que están cerradas diciéndote, vente que volveremos. Pero realmente, pues, claro, a mí los alemanes me dicen, no, si es que España va a remontar muchísimo en publicidad, entonces tienes que hacer un forecast estupendo. Y digo, ya, pero es que hemos sido el país que más ha caído en picado durante esta crisis, ¿no? Entonces, sí, vamos a crecer un 5, pero hemos decrecido casi un 12 el año pasado, ¿no? Entonces, claro, sí, yo lo siento, no me siento identificado. Necesito más acciones directas, más acciones concretas hacia lo que está pidiendo la gente en la calle, ¿no? O sea, y lo notamos. Al hilo de lo que dices, Luis, justo hace unos días salieron unos datos del estudio que hace 21 gramos sobre marcas
Y había un dato preocupante porque solamente el 8% de los consumidores se cree el discurso de compromiso de marca. Claro. La gente no se está creyendo lo que están diciendo las marcas. Claro, eso lo vemos. La saturación también. Sí, hemos abusado de ese mensaje. Claro, es que de pronto todos queremos estar comprometidos y hablar, que está muy bien, pero también no pasa, no sé, igual estoy siendo un poco, estoy quitando aquí un poco el idealismo, ¿no? Pero también no pasa nada por hablar de tu producto de una manera honesta, transparente, ¿eh? Porque claro, si al final todos acabamos hablando de todo grande y compromisos y tal, que está muy bien, claro que sí. Y los consumidores al final, en un momento como el de ahora de incertidumbre, lo que queremos es que las marcas pues me den esa confianza, me den esa seguridad, me transmitan ese optimismo, me quiero subir a ese carro, ¿sabes? Pero si empezamos también a todos, y claro, estas dos grandes marcas lo han hecho súper bien, pero luego clientes mucho más medianos o pequeños, esta especie de que no es ni una cosa ni otra, a mí no me aporta nada. Sí. Chiqui y Luis, queríais decir algo, ¿verdad? Y Rubén. A ver, es que al final es verdad, es que al final importa que el mensaje sea relevante. Quiero decir, cuando Nike se lanza aquí a combatir el racismo en Estados Unidos y lo lleva haciendo pues ya 2 o 3 años ahí y cambia por completo las reglas de lo que están contando, funciona guay. Claro, si se pusieran a la hora de, si hablemos a la marmota del Pacífico, diríamos, pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué hablar de esto? Y creo que nos está pasando que no está pasando a la profesión, que muchas empresas o muchas marcas quieren encontrar un propósito de marca, contar algo ahí que sea social y en realidad no es irrelevante. No hay nada que no esté ya ocupado y acaban entrando en terrenos que son absurdos y que es verdad que hay una extrañeza por parte del espectador de ¿y esto a mí qué me importa? Por muy buena que sea es decir, por muy valioso que sea lo que quieren hacer y ayude a mucha gente, pero ¿qué tiene que ver esto con esta marca? Gillette cuando cambia otra vez de posicionamiento y habla de hay una nueva masculinidad, que es un tema social, está justificado, porque es que forma parte de su producto de siempre. Estás volviendo a hablar de tu producto o de tu marca, no hablemos ahí de una manera más amplia y cambiando lo que has estado diciendo y apuntando de una manera social. Pero claro, si sobre la nueva masculinidad hablan, no se me ocurre ninguna marca, pero alguien que no tenga nada que ver con el tema, pues vas a poner cara de haba. Cuando el mundo financiero es lo más sexy que hemos tenido este último año, digo, Bankinter o ING con su cambio de posicionamiento, pues algo pasa, ¿no? Yo creo un poco, como ha dicho Ana, un poco que todo el mundo se está subiendo al carro. Hay un refrán español un poco que lo define mucho, ¿no? Y es el que con palabras se enamora, con hechos decepciona. Y de alguna forma, pues al final se trata de eso. No puedes estar hablando tanto y luego haciendo tan poco. Yo tengo esta sensación, sí. Pero había un anuncio. Luis y Rubén queríais hablar, ¿verdad? Luis y Rubén. Había un anuncio que no sé qué decían y que decía, y tenemos propósito, como quien dice que tenemos jueves paella, ¿no? O sea, a veces este mensaje del propósito queda un poco pegado y nosotros que llevamos años esto en nuestro caso, los compromisos tienen que ser reales y a muy largo plazo, muy vinculados con tu marca, con tu empresa, basados en programas reales, programas afectivos que luego se tienen que comunicar. Mi sensación es que estamos empezando por el final, por contar nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestro compromiso sin haber hecho nada y sin que sea nada tangible. Y 2 ejemplos rápidos. Uno es el de esta compañía que hace un par de años cambió su comunicación como cervecera y que seremos súper ecologistas, no sé cuántos, y decían, pero es que es vacío, es un mensaje de lo que quieres hacer. Hazlo, empieza a cambiar tus envases y a contaminar menos, luego cuéntamelo, ¿no? Y el otro caso típico es las marcas Twitter, el 8 de marzo se ponen el logo en color violeta y por el LGTBI se ponen el arcoíris y el resto del año, ¿qué? ¿No? Eso es vacío y si no hay algo detrás real, eso creo que va en contra de tú y el consumidor eso lo sabe y crea un efecto negativo en el consumidor. Sí,
Creo que en comunicación siempre hay un pionero y unos seguidores. Y de repente si el pionero, sea Nike hablando de racismo o cualquier otra marca hablando de sostenibilidad, hace una campaña disruptiva que cala en la sociedad, las demás marcas inmediatamente quieren sumarse al discurso y eso lo que crea es saturación, como lo era hablar de bio en los productos o que los envases son reciclajes. Al final creo que todo el mundo se suma a las causas, pero no todo el mundo realmente las abandera. Es una cuestión casi es lo que decía Luis ahora mismo. Preocupémonos por realmente hacer lo que decimos y no decir tanto lo que hacemos. Claro. No sé si os ha pasado a vosotros, perdonad, solo una aportación a esto, que no sé si os ha pasado a vosotros, compañeros. Yo creo que también este 2020 las agencias hemos tenido más miedo a decirle no al cliente a algunas cosas, porque teníamos miedo a precisamente la poca actividad de comunicación paralizarla nosotros. Creo que hemos confundido precisamente lo que estamos hablando, que para comunicar con ese vínculo emocional tiene que ser genuino, y hemos equivocado oportunidad con oportunismo, y que se han juntado dos cosas: clientes que realmente sabíamos que genuinamente no tenían dentro ese mensaje porque no lo hacían tangible en nada, incluso no lo estaban haciendo tangible con sus empleados. Nosotros les hemos estimulado a hacer algo muy convencional, muy lineal, muy parecido, como decía Antonio, a lo mismo que hacía el de al lado, pero en cierto modo hemos sido partícipes del problema porque también estábamos implicados ante una merma de la actividad, confinados, con solo pudiendo ir a bancos de imágenes a hacer cosas, acabábamos todos aplaudiendo por la ventana en casi todas las marcas o abrazando causas que sabemos que nuestros clientes, a lo mejor en una lógica de mercado más convencional, les hubiéramos dicho: parémonos, esto realmente nos lleva a un medio a largo plazo, nos lleva al oportunismo simplemente. Y ahí quizá nos ha faltado ese punto que creo que es humano, dentro de que estamos hablando de empresas, pero creo que somos empresas muy humanas, y nuestros clientes también les ha faltado ideas o atrevimiento para poder cambiarlo desde precisamente lo que decía Luis. Coño, es que es preferible que comuniques una ayuda directa a lo mejor que no un propósito de enmienda a que luego se te va a diluir. Y eso quizás hemos sido algo parte del problema nosotros mismos también. Pero bueno, a lo mejor ha sido mi agencia únicamente la que ha contribuido a ello. Pero sí que en cierto modo ha habido proyectos que nos han llegado y internamente decías no. Chirría, pero había que hacerlo. Es difícil decirle ahora a una marca o a un anunciante: mira, es que tú no necesitas tener un propósito, no todas las marcas tienen que tener un propósito. No, yo creo, Ana, que no es decirle tú no necesitas tener un propósito. Es al revés, ¿tienes un propósito? Es que la clave es al revés, es decir, tú tienes un propósito que se sostenga. Es decir, hablabais de la empresa de cervezas que primero, oye, has reciclado tus envases y luego hablas de medio ambiente, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo. Nosotros hemos tenido briefings de quiero una marca con propósito y digo, ¿y qué propósito tienes? No tengo. Entonces no puedes ser una marca. Créame uno, ¿no? A ver, Bankinter, independientemente que fue una idea, a mí me pareció muy interesante porque hablaba del dinero, cuando los bancos siempre han prohibido hablar de dinero porque era, bueno, pues como muy meter la soga en casa del ahorcado. Cuando veías el spot y veías la campaña integral, había un propósito, es decir, tenían un montón de activaciones para la gente sanitaria, para ayudarte a la empresa, tal. Había un propósito de ayuda detrás, es decir, el reason to believe se sostenía con el propósito. El problema que hay ahora es que, lo que tú decías, no es que decirle no tienes que hacer una marca con propósito, no, tienes propósito. Zara ha hecho una marca, ha hecho la mejor campaña de propósito y no ha hecho nada de comunicación, que ha sido ayudar con las mascarillas, ayudar con los transportes, y la afinidad con Zara ha subido un 100% a raíz de la pandemia, sin haber hecho ni una campaña de televisión. Eso es propósito, es decir, son realidades, no es... Y sin haber hecho un ERTE. Y sin haber hecho un ERTE, que al final también nosotros hemos estado haciendo campañas para compañías que comunicaban mientras al final internamente estaban viviendo dramas, porque seguramente todos nosotros lo hemos vivido con clientes, que estábamos comunicando, pero estábamos a la vez evitando que internamente ese mensaje se volviera en nuestra contra, porque al final la empresa estaba tomando decisiones sobre cierres, sobre regulaciones de empleo, sobre
rebajas salariales y al final teníamos que mantener la actividad y era supervivencia, antes lo ligábamos, sostenibilidad, supervivencia, al final hemos tenido que sobrevivir todos y en cierto modo las mejores campañas de este año, yo creo que las marcas más beneficiadas han sido las marcas más responsables, las marcas que han pensado en todos sus stakeholders, que han comunicado solo sobre aquello que realmente ha sido tangible y que no se han visto expuestas a una crisis de reputación basada en la incoherencia entre lo que decías y lo que hacías. Y creo que esas son las marcas que van a salir más reforzadas. Yo creo que incluso más que algunas que a lo mejor han tenido una campaña más fascinante, que a todos nos ha interesado, que creativamente pues hemos admirado, pero que en cierto modo hoy en día que a las marcas se nos conocen más que nunca y más rápido que jamás en la historia, aunque seguramente dentro de poco se nos conozca todavía más rápido, creo que ese ha sido el gran activo de comunicación, ser, íntegra, lo más íntegra que puedes dentro de lo que... Yo creo, David, en el discurso que está muy bien. Lo que teníamos que intentar aprender es no solo a cobrar lo que comunicamos, sino a cobrar las ideas que ofrecemos sobre qué hacer, ¿no? O sea, es decir, si cobráramos un poco a Zara por esa idea de regalar mascarillas o cualquier cosa, pues este panorama cambiaría. Pero claro, si solo cobramos por lo que comunicamos y llega un cliente, estoy apoyando la sostenibilidad, ya, pero no haces nada. Pero me da miedo decir que no hace nada porque si no, no cobro la campaña de comunicación, ¿no? Entonces es una paradoja un poco también insostenible. Entonces hay que empezar a ver si cobramos también pues otras ideas que están fuera del ámbito de la comunicación, sino del plano también estratégico. Tenemos que ir ya... Sí, Teniendo en perdona. cuenta que estamos abriendo nuevas líneas y esas líneas, lo hablabais antes, no sé si era Rubén cuando hablaba antes del tema de la consultoría. Lo importante es preguntarnos si esas horas de consultoría las estamos cobrando de verdad, cómo hacen las consultoras, y además lo hacen muy bien. Entonces, cuando tú te estás planteando la transformación de una marca, incluso que sea innovadora y rompedora en este año tan plano, donde el gran protagonista ha sido el miedo, y por eso se ha notado en todo, el miedo se ha notado absolutamente en todo, si de verdad todo el esfuerzo que estamos haciendo para ser más líquidos, tener esos servicios, ser más integrales, coordinar proyectos multidisciplinares, pero además con partners externos, aportar un valor, si cuando de verdad traes el cronograma y traes el budget y dices, oye, mira, es que hay una parte inicial de entendimiento de tu negocio, de saber realmente cómo te puede ahora transformarte, y esto es X. Entonces, eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa y de verdad con dos narices y decir, y esto es lo que vale, porque tengo aquí unos personas y unos seniors que saben mucho, con mucho expertise y me lo tienes que cobrar. ¿Sabes? Entonces, pero eso es lo que tenemos que tener, pero además ponerlo en blanco y negro, sin ningún tipo de miedo. ¿Que te dicen que no? Bueno, pues probablemente a lo mejor te pueden decir que no, te pueden decir un 50%, pero lo has puesto encima de la mesa. Y si no tenemos ese valor de ponerlo encima de la mesa, pues seguimos hablando de lo que estamos hablando, o seguiremos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? No lo digo desde el punto de vista, pues, ¿no? Ya sé que es muy complicado, pero es que poner en valor nuestro thinking, que es mucho, más allá de la idea de una campaña, sino el thinking conceptual de cómo transformar una marca en el medio plazo, no es un tema de un mes. En nuestro caso, en muchos casos nos pasa, oye, ayúdame en esto. Entonces, nosotros les contamos, es que para hacer esto necesito un par de meses para poder traerte cosas consistentes. Porque entras en un proyecto, ¿no? Entonces, y esto es una persona. No sé si puedo cobrarlo a la persona de un Accenture, lo dudo, pero hombre, pero al menos que me paguen ese proyecto y ese valor, ¿no? Entonces, por eso, digamos, en el modelo que estábamos hablando del esfuerzo, creo que tenemos que poner encima de la mesa, oye, ¿estamos cobrando todo lo que hacemos? Pues, si me apuras, ¿lo estamos presupuestando adecuadamente? Y contando eso al cliente. Entonces, ha sido un año, digamos, de temor, ha sido un año, digamos, de acojone, ¿verdad?, entre todos. Se ha notado en lo que ha salido, digamos, como output, digamos, publicitario, evidentemente, porque tampoco se puede hacer mucho más. Y nosotros también hemos estado mucho más amarrategui en muchas cosas. Pero también es verdad que es el momento de transformarnos y de poner encima de la mesa esa propuesta de valor de consultoría de comunicación y, por supuesto, de buenas ideas. Porque la creatividad, obviamente, tiene que estar, en nuestro caso, que además somos una agencia de medios que estamos haciendo este viaje, ¿no?, hacia la integración de planteamientos estratégicos, donde la idea tiene muchísimo peso, ese concepto, pues hay que ponerlo en valor. Lo que pasa es que no es fácil. Bueno, Paolo ha hecho casi un resumen final del encuentro, pero no quería que os marchaseis sin... un rato, pero estaba aprovechando la jugada.
Tenía que apuntar una cosa que quería ya, y con esto ya vamos a terminar, ¿eh? Es que lo mismo que antes os decía ese dato de que solo el 8% de los consumidores se cree en el discurso de compromiso y tal, también hay datos que empiezan a detectar bastante cansancio se nota ya cansancio en los consumidores ante los mensajes activistas de las marcas. ¿Creéis que estamos en la cresta de la ola y eso va a bajar y en algún momento vamos a volver a tener al producto como auténtico héroe de la estrategia publicitaria, como decía Ogilvy? Debería. Debería. Es casi la misma respuesta que la anterior. Es que, Sí, es que es lo que estábamos justamente hablando, Sí, yo sí, creo, sí, ¿no? sí. Es un poco esto, sí. ahí yo creo que se cansarán, porque están cansados ya, de cuando les cuentas cosas que no tienen un asidero de verdad. Pero bueno, y las que sí funcionen, pues sí. Ahora también hay pasará esta moda de todo el mundo hablando de cosas grandes. Entonces lo contarán solo la gente que tenga de verdad cosas grandes que contar. En cuanto al producto, yo creo que en realidad el producto nunca se ha ido. O sea, hay mucha publicidad de producto, mucha comunicación que habla de... Pero hay mucha otra que parece que el objetivo es ocultar al producto. No, pues, hablando de cosas más grandes que el producto. Es que también, hablando del producto, se puede hablar cuando tienes algo también que contar del producto. Es que muchas veces no hay diferencia entre un teléfono y otro. Entonces tienes que hablar de otras cosas que no son las 3,6 megapíxeles de la cámara. Claro, si tú eres Apple, pues te puedes permitir hablar de otras cosas que no son. Claro, es que no todo vale, ¿no? Y es un poco lo que decía Antonio antes. Lo primero es si tienes un propósito. Eso es lo fundamental. Entonces, tu producto lo tiene, tu marca la tiene, puede funcionar. Lo que ha crecido para mí es el escepticismo de la gente frente a algunas marcas que no se creen. No se creen que estén apoyando esta causa o la otra, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que decía Antonio antes. ¿Tienes el propósito? ¿Hay detrás algo? Y luego hay una cosa importante, es decir, el tema de este activismo, es decir, las marcas hablan de propósito, sin tener propósito. Y luego al consumidor, en los momentos que corren, no le debes decir lo que tiene que hacer. Es decir, esto de tú tienes que hacer esto, tú tienes que reclamar esto. El consumidor se revela. Es decir, en todos los estudios está saliendo que el consumidor no le gusta que la marca le marque cómo pensar, cómo actuar. Y el activismo tiene un componente de cómo tienes que pensar y cómo tienes que actuar. Entonces, hay un montón de consumidores que están buscando marcas transparentes, de verdad, que piensen en ellos, que cuando vienen con un grito de guerra, dicen, espérate, que el grito de guerra es el que yo quiera, no el que tú quieras. Entonces, aquí se junta el falta de propósito con imponer al consumidor el grito de guerra. Entonces, se está generando mucha desconfianza y mucha confusión en todo el sector del consumidor. Yo creo que hay algunas marcas que sí se comprometen muy abiertamente y creo, por ejemplo, una de las causas es el cáncer de mama. Lo veo mucho con algunas marcas de compresas. Lo que no sé si realmente lo hacen bien a la hora de comunicar, pero sí que veo un propósito sostenido durante el largo tiempo, ¿no? Más allá de eso, no veo tantas, o sea, porque al final luego las marcas relevantes para los consumidores, al final no sabes si son propósitos están relacionados con el propio fin del producto o con otras causas, ¿no? Entonces, pues, no sé, estoy yo también ahí. Pues vamos a ir terminando. Carmen nos dice que ya se tiene que marchar. Ya nos hemos pasado de tiempo. Oye, me ha parecido súper interesante la conversación con vosotros. Me tiraría mucho más rato, pero tenemos que cortar aquí. No me quería despedir sin recordaros, porque si no me matan, que como sabéis está abierto el plazo de inscripción para los Best in Food, que son nuestros premios de marketing alimentario, que se premia la creatividad en marketing alimentario. Y bueno, el plazo está abierto hasta el 26 de marzo. Ahí lo dejo. Se celebrará la ceremonia. Queremos hacerla presencial el 19 de mayo en Barcelona y no solo será una ceremonia de entrega, sino que por la mañana habrá una jornada de
toda destinada a marketing alimentario y publicidad de alimentación y bebida. Así que si estáis interesados, nosotros encantados de veros allí. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que sigamos todos bien, ¿vale? Oye, un momento. Chiqui, espera, Chiqui. Ay, que me estaba Oye, yendo. que tengo un primo trabajando en Manifiesto Madrid, tío. Mi primo. Carlos Gómez. Hombre, Carlos Gómez, claro, sí. A la derecha del padre, está sentado a mi lado. Sí, sí. Mando saludos entonces. Díselo. Bueno, Pregúntale chicos, qué tal. buen día a todos. Pregúntale qué tal le parezco y luego me lo cuentas. Vale. Nos vemos. A ver si la próxima ya nos podemos ver al lado Sí. de nosotros en una mesa, en vez de así, ¿vale? Ok, Venga, hasta hasta luego. ahora. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós.